gracias, Che. Bueno, acá estamos ya desde Entrevistas Nova. Estamos con Massieri, la verdad, un historiador, periodista, escritor argentino, bueno, autor de Ni yanquis ni marxistas, peronistas, y la verdad que bueno, es un honor tenerte acá, la verdad. Muchísimas gracias, Ulises. Un gusto compartir contigo y con la agencia. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar ya de lleno, digamos, me gustaría poder preguntarte, ya de por sí, bueno, el mismo libro lo nota, ¿qué es ser peronista? ¿Qué relación hay con ese nacionalismo? Y también qué podría definirse como nacionalismo, digamos, de partir de ahí. Qué pregunta, ¿no? Yo te voy a responder desde la visión y concepción en la que participo, desde el ritmo. Es una pregunta muy amplia, pero como bien dijo alguna vez Alfredo Guereño, ¿no? Un peronista que no es nacionalista es un marxista, y un nacionalista que no es peronista es en realidad un liberal, algunos encubierto y otro desenfocado. Y bueno, yo coincido en esa tesis. Hablar de nacionalismo en sí, en realidad el peronismo siempre fue más propenso a hablar de interés nacional, de pensamiento nacional, más que de nacionalismo en sí, más allá de que tanto Eva Duarte de Perón como María Estela Martínez de Perón han dicho en varios de sus discursos, no, soy nacionalista. Siempre, bueno, el general Perón intentó de hablar de los términos interés nacional, pensamiento nacional, revisionismo histórico, porque bueno, el concepto de por sí nacionalista es un concepto amplio, depende de quién lo esboce, ¿no? Por eso digo, yo lo hago desde la visión justicialista, pero hay algunos que se autoproclaman nacionalistas y bueno, eran apologistas del golpe uriburista del 30, por ejemplo. Después hay otros ágrafos personajes que la banda de Sing Sang, de cerebros, de grupos de cerebros, que hacen con una confusión total, dicen que tanto Farrell como Perón, como Onganía, como Videla, pasando por el Civil Frondizi, eran nacionalistas por reivindicar en sus discursos el ser nacional, lo cual es algo totalmente inconexo, la verdad, no tiene lógica, pero bueno, por ejemplo, autores como periodistas, de hecho, como el propio Lanata, Beatriz Arlo, Fernando Iglesias, entre tantos otros, dicen eso, consideran de que el nacionalismo eran ellos y hacen una mezcla de personajes que no tienen nada que ver, o sea, que se hable discursivamente de ser nacional no te hace por eso nacionalista, eso es una tesis simplista nauseam, digamos, ¿no? Y bueno, de por sí yo veo el nacionalismo desde lo que es el civismo de todo aquel que no puede negar las nacionalidades y los intereses de ellas, ¿no? Mal se puede representar a un pueblo si manifiesta o abiertamente se manifiesta aversión, digamos, en las mayorías populares o en los intereses colectivos. Si hay de por sí dentro del nacionalismo un nacionalismo muy, muy sectario, donde el pueblo está un poco relegado, ¿no? Después también desde los liberales nos tratan a los nacionalistas de patriotero como un mote despectivo rebuznado, digamos, por indoctos pendencieros que nos dicen que somos patrioteros. Exacto. Yo creo que el nacionalismo argentino es algo mucho más complejo que una organización de patrioteros. Y osar lograr una definición cabal del mismo ya excede, digamos, el marco de la entrevista en sí, pero para bajar un concepto, en nuestro país el nacionalismo fue históricamente una ideología prohijada de la oligarquía desde el análisis nacional justicialista. Los justicialistas preferimos siempre hablar de pensamiento nacional en tanto a referencia de ideas y de autores, por eso siempre traemos a colación el pensamiento de Forja, de la Fuerza de Orientación de Jóvenes Argentinos o de la Joven Argentina, la Fuerza de Orientación Radical de Jóvenes Argentinos. Es verdad. Y particularmente a modo crítico creo que el nacionalismo argentino, más que remembranza chauvinista, tiene una reminiscencia francesa, en tanto que es lo más estatista reaccionario del viejo mundo, fundado en el pensamiento de Charles Maurras, teniendo discípulos ideológicos y exponentes del catolicismo, con la paradoja que el pensador Maurras era ateo, por ejemplo. Entonces decimos que el nacionalismo argentino, en la mayoría de sus pensadores, salvo muy honrosas excepciones, es un derivado oligárquico desde el punto de vista de concebir hegelianamente que nación-estado es una misma esencia,
tergiversando en última instancia la concepción de democracia y sintetizándose todo ello en un único lema de pensamiento, donde hay un nacionalismo sectario, en donde todo es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Todo por y para el pueblo, pero sin el pueblo, redundando en la praxis histórica en un todo contra el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque ejemplos de estos nacionalismos de opereta, al decir del teniente general Juan Domingo Perón, como él los calificaba en sus libros, es obrar reiteradamente contra la nación en favor del Estado, porque lo que en última instancia, lo que se pretende con el discurso es tomar el Estado, lo que empaña todo discurso pomposo en defensa de valores nobles, ¿no? Haciendo un proselitismo hipócrita. Entonces, salvo honrosas excepciones, se enfatiza que quienes consideraron y se consideran nacionalistas no ponderan a la nación en su organización genuina, que son las organizaciones de libres del pueblo desde el punto de vista peronista. Entonces, así se traduce en que en algunos que se autocalificaron como nacionalistas hayan participado en cuanta experiencia imbécil se les ocurriera a la sinarquía y al cipallismo internacional, pasando por Iriburu, Lonardi, Onganía, Capellini, Videla y compañía, ¿no? Todos en nombre de la nación y de la religión propendieron políticas económicas ultraliberales condenadas tanto por la nación como por la propia religión. Por eso, decía yo, prefiero siempre hablar de interés nacional y desde el punto de vista del nacionalismo que pregona el peronismo, el nacionalismo popular, ¿no? De hecho, en el modelo argentino para el proyecto nacional, que es la herencia política que nos deja Juan Domingo Perón y que paradójicamente ninguno de los que se dicen peronistas, desde el 24 de marzo de 1976, los que se autoproclaman justicialistas o usan las banderas de Perón, jamás volvieron a hablar de la herencia política que nos deja el líder antes de fallecer, ¿no? Que es el modelo argentino para el proyecto nacional, donde Perón habla de la cuarta bandera, él incluye como nueva bandera el nacionalismo cultural. Nunca más se habló de este tema, ni escuché, cuando digo de los que se autoproclaman peronistas, digo de los de la cuarta posición, como dicen algunos. Partidocráticas, no utilizando sus banderas. De la cuarta posición, como dicen algunos. La cuarta posición, como dicen algunos, exactamente, Ulises, sí. Ahora, justamente cuando yo escucho esa explicación, por eso digo, digamos, siempre prefería hablar de lo que es el nacional. Me viene a la mente el tema de cuando, bueno, vos hablas de tu libro y también cuando se habla también un poco de la explicación que me dabas, esta discrepancia entre la izquierda y la derecha, digamos, o sea, es como que es una tercera posición y hasta quizás una cuarta posición el peronismo, digamos. Sí, el peronismo doctrinariamente, lo dice la propia doctrina, porque el peronismo antes que un partido político, como lo osaron pretender hacer presentar ahora, en realidad es un movimiento nacional, fue un movimiento nacional alguna vez, y de por sí la tercera posición era una posición, y de hecho el propio general Perón en la ciudad de Rosario, cuando describía qué era la tercera posición, decía en realidad se puede decir que es una posición per se, en tanto que se veía tanto al liberalismo como al marxismo como dos internacionales connivientes en algunos asuntos de geopolítica, donde prácticamente eso termina redundando en una única posición, y en contra de esta posición está a nivel vernáculo, a nivel criollo, la doctrina justicialista, digamos, ¿no? Porque, bueno, son dos ideologías que a la fine terminan, tanto el liberalismo como el marxismo, parasitando al pueblo, esclavizándolo, tratando de dañar el ser nacional, tanto a diestra como por siniestra, ¿no? De ahí que venía el famoso lema que se coreaba del ni yanqui ni marxista peronista. Y bueno, la experiencia acá vernácula lo ha demostrado, como con Sproul-Braden en 1945, desfilaron el propio Partido Comunista, con Américo Yoldi a la cabeza, Alfredo Palacios con el socialismo y compañía. Y después un tema tabú que prácticamente nadie quiere recordar porque es políticamente incorrecto, muchos de los que hoy la van de izquierda y que, bueno, corean discursos pomposos contra la Junta asumida el 24 de marzo de 1976, esa madrugada, esa mañana, algunos llegaron a testimoniar que colgaron banderas festejando la caída del último gobierno peronista de doña María Estela Martínez de Perón. Por eso digo, hay una hipocresía total. Yo soy oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, y allá el PC, el Partido Comunista, tenía un órgano de difusión
Popular, el oficial, que era la revista del movimiento de fondos cooperativos. El 24 de marzo de 1976 salieron a celebrar desde esta revista el golpe de Estado contra la presidenta derrocada y por entonces secuestrada, ¿no?, extorsivamente. Entonces hay por eso hay una hipocresía que demuestra cómo la connivencia entre derecha, izquierda, diestros y siniestros en realidad es una falsa dialéctica hegeliana, es una falsa dicotomía que se responden a internacionales. Y en este concepto, desde la doctrina peronista, Perón, sobre todo en la década del 60, no solo divide el mundo entre yanquis y marxistas, como decía el Coro, sino el que ya lo divide en internacionales sinárquicas, que él describe las 5 grandes internacionales sinárquicas, ¿no?, incluyendo ahí al Vaticano como institución sinárquica, por fuera, digamos, del Vaticano en concepto de Estado, no como concepto de santa sede religiosa, por supuesto. Después, bueno, el social cristianismo, el marxismo, el liberalismo, etcétera, las grandes 5 internacionales. Y desgraciadamente, bueno, este abandono de las premisas de la doctrina justicialista termina en la realidad paradójica en las que nos llevaron, ¿no? Vos me preguntás cómo veo el peronismo hoy, y bueno, en los 80 termina aliándose a una internacional condenada por Juan Domingo Perón, que era el socialcristianismo. En el 90 entramos en lo que es la onda del neoliberalismo, o liberalismo, vernáculo, ¿no? Internacional, perdón, no vernáculo, el globalista, liberalismo, el peor de los liberalismos, el globalista. Claro, y por último, después tenemos la nueva experiencia de por entender, donde terminamos siendo, entrando en lo que es el concepto de tercera vía. El concepto de tercera vía siempre están los ingleses, y esto no es teoría del complot, pero siempre las grandes geopolíticas internacionales la maneja la City de Londres. Y si nos ponemos a recordar qué era la tercera vía, no tiene nada que ver con la tercera posición. Y existieron dirigentes políticos que osaron decir que tercera vía es lo mismo que tercera posición hoy en día, y no es nada que ver. Tercera vía es un concepto que nace desde la ideología de Tony Blair, en Inglaterra, imbuido por el pensamiento de Anthony Giddens, y se sintetiza en lo que terminó siendo estos socialismos nacionales, como le dan por llamar ahora, a los gobiernos surgidos, sobre todo desde el 2003 a la fecha, en donde tercera vía termina siendo un concepto que en lo político es una propuesta de centro, tolerante, respetuosa del marxismo cultural, impuesto por la confraternidad mundial, por supuesto, defensora del status quo del nuevo orden mundial, agorera de lo políticamente correcto de la historia oficial, profundamente pseudodemocrática, pseudo derechos humanos, globalista ultranza, defensora de la globalización y de las estructuras supranacionales. Después, desde el punto de vista de lo social, es totalmente de izquierda, progre, atea, antifolclore nacional, antifuerza armada, anticristiandad, pro aborto, pro eutanasia, legalización de las drogas. Respecto en lo económico, es notablemente de derecha, respetuosa de las reglas del juego de las finanzas mundiales, basadas en la usura mundial y en la creación antinatural del dinero. Es decir, la dependencia externa mediante empréstitos, mediante una lógica que era la de vivir pagando desgraciadamente y morir debiendo, porque bueno, de la lógica de la deuda externa dudo que algún día le podamos escapar por el anatocismo y la usura que representa ello, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad económico, es un crimen de lesa patria, que prácticamente nadie le quiere poner el cascabel al gato en el tema de las auditorías, aunque sea de saber qué debemos, a quién le debemos, cuánto pagamos, por qué le debemos, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre consecuencias, nunca sobre las causas, ¿no? Eso, pues, por lo menos, si bien son opiniones personales, creo que es desde la lógica de un pensamiento peronista, no sé si está bien decir de la primera hora, pero sino del pensamiento peronista histórico, ¿no? Y en lo que respecta a la pregunta en sí que me haces, Ulises, yo creo que muchos pueden decir que no hay un peronómetro, pero o te tildan con ese famoso discurso descalificador de que muerto Perón nadie tiene el peronómetro, pero la verdad eso es atentar contra el pensamiento del propio general Perón, que creó una idea política, ¿no? Una doctrina, donde él viene al país diciendo no hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina, somos los que las 20 verdades
dicen que seamos. Y bueno, Y justamente entonces con lo que hablabas, prácticamente digamos, algunos que con del la viveza de peronismo, ¿no? querer enrolarse en un... Me surge justamente la consulta de preguntar, hoy en día, por ejemplo, ¿hay un espacio o hay alguna, digamos, una figura política, alguien que diga, bueno, o vos personalmente que has estudiado mucho el peronismo, decir, este representa el peronismo, hoy esto es el peronismo, o esto es lo que más se le asemeja? Bueno, yo creo que peronistas desperdigados por todo el país, cantidad, y todavía está muy vigente el pensamiento peronista, para más vigente que nunca, y se muestra en las urnas, porque un tema tabú es, a ver, en la Constitución del 94, para que no pase más, lo que pasó con la gran herramienta de fuerza de la resistencia peronista, nos crearon la trampa criolla de los votos válidos afirmativos. Es decir, de que se considera que el 100% total de los votos son de determinada cantidad de votos. Entonces se desdeña el voto nulo, el voto en blanco, que alguna vez fue la gran herramienta, el gran arma de la presidencia peronista. Y hoy, casi un 40%, 4 de cada 10 argentinos, está diciendo no a las propuestas que hay en ciernes. A mí me parece gravísimo, y yo creo que gran parte de ese 40% de que hay un abstencionismo tiene un pensamiento peronista y o nacionalista, ¿no? Desde el nacionalismo crítico, lo que sea, pero hay un gran nivel de descontento social que eso lo incumbe al peronismo. Y después, en cuanto, yo creo que cantidad de buenos peronistas y de candidatos desperdigados hay por todo el país, solamente que prácticamente estamos, yo interés partidario no tengo que decir, cuando digo estamos, quiero decir desde el peronismo, está proscripto prácticamente. Y yo siempre digo que así como el decreto 4161 del 56 que proscribía y prohibía decir algunos nombres como Perón, Evita, Partido Justicialista, Marcha Peronista, etcétera, porque le mandaban en gana, y más presos, tenía que pagar multas, se fueron de ese extremo, pasaron al otro extremo, que hoy hasta el más rojista y más ideólogo pro Lanuse, pro Isaac Rojas en cuanto a la ideología que tiene ese tipo de peronista, hoy hasta el más antiperonista habla de Perón y se hace peronista. Entonces creo que el otro extremo contradice el decreto 4161 de protección al peronismo, en la astucia que han tenido desde esa fecha, desde los que se abrazaron con Isaac Rojas en el 90, haciendo todo lo contrario a la doctrina peronista en nombre de Juan Domingo Perón, hasta el día de la fecha que terminamos enrolados en esto que es la tercera vía, y no es que lo dice Diego Maciel, uno va a buscar el libro de Anthony Giddens o el pensamiento de Tony Blair, y entonces, bueno, queda un poco sorprendido, porque dice, bueno, pero me están vendiendo que esto es peronismo y al final me están haciendo Tony Blairismo. Y bueno, pero bueno, a algunos les sirve para el discurso proselitista propio, para permanecer enquistado en el poder, ¿no? Desgraciadamente. Pero ahora el Partido Justicialista a nivel personal de opinión, ¿no? está, digamos, hoy en día, digamos, siguiendo las líneas del peronismo. Hoy el Partido Justicialista ya no es el peronismo, digamos, porque algunos dicen que se ha prostituido o se ha utilizado hasta como la Unión Cívica Radical para conforme a ideologías de derecha. Te felicito, mira, coincido, no lo hemos hablado anteriormente, pero yo coincido totalmente. Al peronismo le pasó lo que le pasó al radicalismo. El radicalismo en la marcha viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical, y después son alvearistas, son totalmente antipersonalistas, no son para nada yrigoyenistas, no sé qué cantan, o que corean o que imitan de don Hipólito Yrigoyen, del doctor Yrigoyen. Con el peronismo exactamente lo mismo. Perón cansos, y después terminamos con un partido internacional sin África, que fue variando en el tipo internacional a la que se suscriben, pero después tenemos esta situación donde prácticamente no votan eso, sino que vemos en los padrones peronistas históricos de 35 que no figuran en los padrones, una gravedad de suma, bueno, gravedad, valga la redundancia histórica, es por ejemplo el tema de las internas abiertas, las famosas PASO, un sistema electoral creado en la provincia de Santa Fe, que fue federalizado en todo el país, que esconde una trampa gravísima. Primero porque lo que repercute en el erario público, ¿no?
la cantidad de dinero que sale esa jornada electoral que nos sirve para un pepino, salvo que para hacer grandes erogaciones de dinero. Y por otra parte, después, lo que es el gran pecado ontológico de la interna, ¿cómo una interna va a ser abierta? Si es interna, no puede ser nunca abierta. Puede correr el riesgo de que sea una externa. Es lo que quería siempre Américo Yoldi y compañía, uno no lo crea, ¿no? Y esto pasa en todos lados, en los ámbitos del movimiento obrero, que otra fue la columna vertebral del justicialismo, después nos enrolamos en cuanta institución sistemática existe, con postulados impuestos, ¿no?, desde afuera, donde ya no somos soberanos, tenemos decisión soberana prácticamente en tanto organización libre del pueblo. Ese es el sentido de ponderar desde el peronismo la organización libre del pueblo, que no es solo cada 2 o 3 dando vuelta en decisiones, como a la fecha, ¿no? Pero bueno, así estamos. Creo que el tema de la interna es rarísimo. Y después el último diagnóstico que hago respecto a esto es que convirtieron el partido para cuando me gobierno un medio para un fin. Hoy en día el partido político es el fin. Y Perón lo primero que hacía cuando se unía era desintegrar el partido. Desintegró el Partido Comunista, el Partido Peronista, el Partido Socialista, porque el partido es el medio para llegar al fin, que en este caso no es acceder al poder. La gente termina haciendo de los partidos un fin y un sí, el fin, digo bien, por varias cosas que sirve para presentar dinero en los bolsillos, ¿no? Con la famosa partidocracia que con astronómicamente por cada sufragio. Y después, bueno, justamente se hacen las estocadas finales de lo que es el gran movimentismo, que vos bien, para mí, lo anunciaste perfecto, es lo que le pasó al radicalismo. Yo lo sintetizo en eso. Ahora, justamente me gustaría también preguntarte respecto a, bueno, antes que nada agradecerte obviamente por la entrevista. La verdad que muy, muy brillante, la verdad, dentro del nacionalismo, un intelectual, la verdad, para Nova, no, al contrario, es un agradecimiento. Y la verdad que, bueno, decirte, digamos, de movida, ¿votás? El domingo llega, ¿vos votás? Decirte, digamos, sin preguntarte quién votarías, ¿no? Pero, digamos, ejercés, digamos, ese sistema, digamos, democrático que vende el sistema político, o te abstenés y decís, no, yo no pienso votar y ser partícipe. La jornada voy, bueno, manifiesto lo que creo que corresponde manifestarle. Sí, ir, concurro. Para ser sincero, concurrir siempre. Después lo que uno manifiesta es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, a uno que habíamos entrevistado, un intelectual, Antonio Capoleto, y él le decía, yo directamente no voy a votar, porque no creo en esta democracia. Sí, conozco el pensamiento del señor, y sí, no, bueno, sí, para el caso yo voy, pero no, alguna que otra vez, algún partido menor, de gente honesta que he conocido, no llega nunca de haber votado, exactamente, de gente que conozco, amigos, pero después, generalmente, siempre alguna que otra foto de un pensamiento, de algo que creo pertinente poner, digamos, como consuelo de tonto, ¿no? Convengamos que el que lo recuente, que lo mira, habrá dicho quién habrá sido. Relativamente, creo que, bueno, que termina así la cosa, pero va más allá. Digamos, no te sentís parte de ese 40% que vos decías. La burocracia en sí. Digamos, no te sentís parte de ese 40% que vos decías. No, es que ese 40% sí, como que no, hay un abstencionismo, hay voto en blanco, hay voto impugnado. Sí, como que no. Estoy dentro de ese 40%. Sí. En esta sí estoy dentro de ese 40%, porque la verdad, no sé. ¿Quién va a votar a partidos políticos que recuerdan para el 16 de septiembre? Hacen tweet hablando de Noche de los Lápices, hubo que hacer la tribuna para que se digna a ir a desentar un poco a la Quinta de San Vicente, donde está sepultado, están los restos mortales de Juan Domingo Perón, y anteriormente, no hace mucho, se ven todo abajo.
y los 17 de octubre para la foto van nomás a sacarse la foto en el mausoleo y después que se siga viniendo abajo, que siga habiendo ratones y todo eso, la verdad. Creo que ¿Pensás ingresar en la decide atentar política, contra digamos, uno para mismo, ser parte del digamos, cambio? darle un voto a ese tipo de... ¿Pensás ingresar en la política, digamos, para ser parte del cambio? Que política creo, sí, no estamos haciendo, todos hacemos política, creo, en el sentido de la política. Ahora lo que es la política partidocrática no me interesa, ni desde ese punto de vista, no, la verdad no. Por lo menos de este tipo de partidocracia y de lo que hay dando vuelta, no. Hoy en día hay algo nuevo, pero esto no se soluciona si primero no vuelve algo similar a Forja o un pensamiento nacional, porque tampoco es el llegar por llegar, o sea, uno tiene que tener una plataforma, tiene que saber el qué, cuando uno llega, no es llegar y poner a pensar qué, uno tiene que tener algo programático de antes, y es lo que no tiene, ¿no? Y por eso la política es la tildería, ¿no? La tilindería constante, de ver a qué famosos metemos, para ver si nos junta 2 o 3 votos, es tilindería, ya ni siquiera es política partidocrática, pero después, bueno, hay que volver a pensar en pos del interés nacional. Eso es el gran sentido de la política. Perón trabajó en lo que es el Consejo Nacional de la Posguerra, por ejemplo, y eso no se recuerda. No fue un improvisado que llega desde la improvisación. Me parece que en el mejor de los casos llegan los improvisados, otros llegan los que no tienen de hacer nada cuando llegan tampoco y son los ejemplos de todo tipo, como decimos ejemplos de todo tipo, en el Congreso Nacional en adelante, ¿no? Hay de todo, una cartera y adentro de todo que desgraciadamente encima le damos el título de honorable, ¿no? Todavía. La verdad, Diego, la verdad que es agradecerte un montón, porque la verdad que para uno es muy importante poder haberte hecho una nota, y sabiendo bueno, todo el recorrido que tenés, todo el conocimiento. Espero que haya más entrevistas para Nova, porque la verdad es muy interesante poder escuchar, digamos, tu postura, la verdad, bueno, y también todo lo que has estudiado y todo lo que has hecho al raconto, de todo lo que es el peronismo. Bueno, te agradezco muchísimo a vos, Ulises, por la experiencia, por todo, la verdad, muy agradecido de la agencia Nova, por puesto, por el espacio, por el ratito, y bueno, por todo, ¿no? Porque nos hemos siempre relegados, hay ciertos sectores de la sociedad que estamos por Cristo, ¿no? Tanto en el peronismo como en el nacionalismo, por supuesto, también. Obviamente, obviamente. Allá de la La diferencia verdad, que uno puede anunciar, bueno. la verdad que te agradezco un montón y bueno, y que viva la patria. La verdad que te agradezco un montón y bueno, que viva la patria. Que viva la patria, exactamente. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias.